Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Martes 4 de agosto del 2020. Qué bueno que inicia esta jornada. Pues bien informado con Cadena Megavisión AM y con el segmento de la entrevista en su programa Diálogo. Y tal como lo anticipaba David Cruz, esta mañana en la primera parte de la entrevista tendré como invitado al ministro de la Defensa, René Merino Monroy, a quien aprovecho para darle la más cordial de las bienvenidas. Ministro, buenos días. Muy buenos días a todo el pueblo salvadoreño. Es para nosotros un placer estar acá y poder compartir con ustedes las actividades más importantes en las cuales la Fuerza Armada está colaborando con la población civil. Un poco más ya de un año, ministro, de estar al frente después de esta cartera. Lo veíamos también en la Asamblea Legislativa dando su informe de labores. ¿Cuáles considera usted que han sido como los mayores logros obtenidos al frente del Ministerio de la Defensa? Bien, de los más importantes hacia el exterior de la institución ha sido los resultados del Plan Control Territorial, en los cuales nuestra institución ha dado un aporte bien determinante a la Policía Nacional Civil. Recordemos que la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, es el responsable por la seguridad pública en nuestro país, pero que debido a la situación tan agravante en la que encontramos el país cuando se recibió el 1 de junio del 2019 respecto a la delincuencia, fue muy determinante el apoyo que la institución ha estado dando. Para mí, de la parte externa, eso es algo de lo más importante, cambios que ha mostrado la institución. Han habido otras actividades en las cuales la institución ha seguido participando, dando su apoyo determinante en el momento determinante, pero sostenible en el tiempo. Son los resultados del Plan Control Territorial, que me imagino que más adelante lo podemos abordar más en detalle. Luego, al interior de la institución, mencionar bastantes. Uno es el equipamiento que se va dando de manera gradual a todos los soldados. Si nosotros comparamos, y ahora vale la oportunidad para hacerlo, cuando nosotros mandamos a un soldado o, por ejemplo, se manda a un médico a combatir la pandemia y se manda sin ningún equipo, sin ninguna protección, obviamente lo estamos exponiendo en un 100% a la enfermedad y a que pueda perder su vida. Lo mismo sucedía con nosotros en la institución, donde los soldados andaban sin ninguna protección, andaban su fusil, pero no andaban ningún equipo adicional que les protegiera de un ataque. Y desde el inicio nosotros comenzamos por focalizar nuestra energía a darle mayor protección a los soldados. Y es como desde que tomamos el mando apostamos a la adquisición de los chalecos con protección blindados para que el soldado anduviera más seguro. También les adquirimos cascos balísticos, que es el equivalente a toda la indumentaria que se utiliza para combatir la pandemia. Ese es para hacer una comparación. Uno de los grandes logros. Otro logro bien importante que podemos mencionar en nuestra administración es respecto a la sanidad militar. Cuando nosotros recibimos el 1 de junio del año pasado nuestra gestión, el hospital militar contaba solamente con 5 unidades de cuidados intensivos y le hemos aumentado esa capacidad en un 480% más, sin recursos adicionales. Nosotros, y en la tercera fase del Plan Control Territorial, que era modernización, incluía a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada por $109 millones. 12 millones de esos iban destinados a fortalecer la sanidad militar, específicamente el hospital militar. Pero no llegaron esos recursos y eso no fue motivo para que nosotros no continuáramos haciendo gestiones y mejorar esa capacidad. Lo hemos logrado, obviamente tuvimos la ayuda
del gobierno central ante la presencia de las actividades que ya habíamos realizado. Nosotros nos adelantamos cuando comenzó allá el 16 de enero, cuando hubo la primera reunión del Gabinete de Salud de Empleados. Nosotros también comprendimos que teníamos que hacer algo al interior de la institución, porque a diferencia de otras instituciones, nosotros en la Fuerza Armada también somos responsables de la sanidad, de la parte sanitaria de todo el personal que la conforma, no como en las otras instituciones que existe el Seguro Social, los hospitales aparte, de los cuales obtienen ese servicio de sanidad. Aparte de esos esfuerzos que está haciendo la institución, pues es como se llama también indudable que los contagios se están dando con esta emergencia. Datos actualizados, ministro, que se tengan, digamos, del personal de la Fuerza Armada contagiados, cuántos fallecidos por la emergencia de la pandemia. Fíjese que de igual manera tenemos un índice de mortalidad bastante bajo en sanidad militar. Desafortunadamente fallecieron 4 elementos de la institución, 3 de ellos personal de tropa, un subsargento, 2 soldados y un administrativo, que era el que llevaba la contabilidad de la institución. Son 4 los que han fallecido. Ahora, en este momento, nosotros no tenemos a ningún elemento en servicio activo en unidad de cuidados intensivos, gracias a Dios. No tenemos a nadie, sí tenemos personas que están positivas pero con síntomas leves y algo otros que están asintomáticos. La cifra es bastante baja ya, y los datos exactos de números, eso estaban controlados bajo el protocolo del MinSal. Pero la parte, dijéramos, que nos interesa a nosotros es estar preparados y estar dando ese servicio a toda la población. Y aquí también parte de esas mejoras que nosotros hemos hecho en sanidad militar se ha beneficiado a la población civil, porque se han recuperado en nuestro hospital bastante personal civil. En los momentos bien álgidos, donde todavía no estaba en funcionamiento el Hospital El Salvador, nosotros estuvimos dándole apoyo al Ministerio de Salud a través de los convenios que tenemos, y estuvimos recibiendo pacientes COVID en la unidad de cuidados intensivos nuestra, a los cuales pues tuvimos esa bendición de Dios de que nuestros médicos, todo nuestro personal les haya salvado la vida. Es decir, que producto de esto también ha habido un beneficio directo para la población civil. Bueno, hemos visto también que en tiempos de emergencia la Fuerza Armada tiene que cumplir esa labor humanitaria de ayuda. Hemos visto también cómo se han coordinado con otras instituciones para la entrega de estos paquetes alimenticios. Han llegado a lugares bien recónditos que antes era casi imposible pensar de que personas se podían ver beneficiadas con este tipo de ayuda. ¿Cómo ha sido este trabajo también de logístico, que también es desgastante para el personal de tropa? Cualquiera pensaría de que andar repartiendo las bolsas es fácil, ¿verdad? Pero tener una logística y sobre todo manteniendo siempre la seguridad en este tiempo de emergencia, ministro. Bueno, mire, este es otro trabajo excelente que ha hecho la institución desde un principio, cuando se comenzó a pensar que se iban a entregar alimentos a la población civil. Comenzamos nosotros a participar de manera directa, y la Fuerza Armada participa en casi todo el proceso, desde la adquisición. No los compramos nosotros, pero tenemos participación cuando llegan los buques a Cajutla, la seguridad para transportarlos a los centros de acopio. Luego dijéramos, en los lugares donde se están empaquetando, allí está la Fuerza Armada completa. Pasamos todo el proceso de elaboración de esos paquetes alimentarios, luego la distribución a los subcentros de acopio, para luego llevarlos a la puerta de la casa de cada una de las familias. En todos esos pasos está la Fuerza Armada, y lo más quizás pesados han sido la parte de estar empaquetando, porque durante 24 horas se está haciendo. Hemos hecho 3 turnos de 8 horas cada turno, de 7 a 15 horas, de 15 a 23 y de 23 a 7.
se están rotando los soldados para estar empaquetando y estar produciendo, o sea que no deje de haber productos. Y luego la distribución. En la distribución hemos estado en los 262 municipios, porque hay lugares, hay departamentos donde algunas instituciones del Estado son las responsables, ellos son los que llevan toda la responsabilidad, pero en cuanto a calcular la cantidad de paquetes a entregar, a los lugares donde se entregarán, qué día se van a entregar, pero en todas esas actividades están los elementos de la Fuerza Armada dando seguridad y en muchos casos también ayudando a entregar los paquetes. Y hay algo otros específicos donde la responsabilidad de entregar ahí es directamente de la Fuerza Armada por las necesidades, con la celeridad que se quiere que se entreguen. Y aquí, como usted mencionaba, no es nada fácil. Nosotros en la Fuerza Armada tenemos una característica de buena condición física, es decir, es natural en nosotros porque nuestro adiestramiento así lo indica. Y a pesar de eso llega el cansancio, la fatiga, porque no es nada fácil, son distancias grandes que se recorren, tanto en la ciudad como en el campo. Hay mucha dificultad para la entrega en el sentido del esfuerzo físico que hay que hacer, porque nosotros vamos a algunos municipios donde, dijéramos, a 500 metros está una casa, a 500 metros otra casa, y el terreno es abrupto, y hay que llegar a entregar. Entonces son distancias grandes las que se recorren. Adicionalmente, nosotros andamos nuestro equipo militar, el equipo que nosotros portamos pesa más que una canasta esa, que un paquete, y el paquete pesa bastante, no es tan liviano. Luego en la parte de las ciudades hay colonias donde los pasajes son bien largos y no hay acceso más que por un solo lugar. Muchas gradas que subir, el sol, la lluvia, pero hay una gran satisfacción de la institución, y en el soldado se nota cuando la gente recibe ese paquete, y agradecerle a la población ese gesto tan amable que han tenido con todos nosotros, que donde llegamos siempre nos ofrecen agua, compran gaseosas para ofrecernos. Nosotros en verdad llevamos todo lo que necesitamos para andar haciendo el trabajo, pero es como una forma de decirnos a la gente, mire, nosotros le agradecemos al gobierno y a ustedes que andan acá, que son múltiples tareas las que tenemos, pero que también tenemos la voluntad de seguirle ayudando al pueblo salvadoreño. He escuchado de pocos comentarios que dicen que eso es cholerear. Servirle al pueblo no es cholerear. La verdad es que las personas que manifiestan eso son personas que ven de menos al resto de la ciudadanía, quizás porque no sean de su mismo nivel con su capacidad económica, pero servirle al pueblo es servirle al pueblo, no es cholerearle. Y otros que mencionan que son unos bultos que se andan cargando. La verdad no son bultos, son paquetes alimentarios con los cuales muchas familias están sobreviviendo, y lo manifiestan ellos, lo manifiestan, que es de una gran ayuda. Y eso nosotros lo hacemos con toda nuestra voluntad, con el deseo de servir, porque vemos la necesidad del pueblo. Así que esa tarea también es bien importante, y fíjese que esa dijéramos que es la más grande que se ve en cuanto a la parte de la distribución de ayuda alimentaria. Pero también nosotros estamos colaborando con el despacho de la primera dama y hemos entregado también la cesta solidaria. Hemos allá andado ayudando. Hemos llegado a lugares donde es inaccesible llegar con otros medios que no sean con los medios que tiene la Fuerza Armada. La parte insular, el Golfo de Fonseca, algo de un gran valor estratégico para nuestro país y que normalmente ha estado en el olvido, con poca atención. Hemos llegado ya a entregar hacer la segunda entrega de los paquetes alimentarios, donde se transportan volúmenes grandes de alimentos que solamente se puede hacer con esa celeridad y con esa seguridad a través de las embarcaciones de la Fuerza Naval. De igual manera, hemos estado en el estero Jaltepeque, en la isla Tasajera, La Colorada, que igual
es de llegar por vía marítima, y lo estamos haciendo también en Puerto El Triunfo, que son los lugares donde las embarcaciones de la Fuerza Naval juegan un rol bien importante. Y también hemos estado colaborando con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación hizo un estudio en el cual determinaron que en algunos departamentos de El Salvador habían alumnos con desnutrición severa, y también adicionalmente a los paquetes alimentarios que se está entregando de manera general, que son 3.4 millones por entrega, el Ministerio de Educación determinó que iba a darles un suplemento alimentario a estos niños. Buscó los municipios y también pidió la colaboración de la Fuerza Armada, tanto en el transporte, el cuidado en los lugares donde se tienen guardados, como la seguridad para la distribución. Ahí la distribución fue diferente porque las personas estaban llegando a los centros escolares donde se encuentran los paquetes, pero nosotros allí colaboramos ayudarle a la gente para mantener la distancia social, que haya un ordenamiento y que esas actividades no se conviertan en un foco de infección. Bueno, sin duda hemos visto un trabajo bastante activo de la Fuerza Armada, incluso lo hemos visto a usted, ministro, cuando la tormenta Amanda en el sector de Santa Lucía, hemos visto también la supervisión de los controles, ¿verdad?, militares, en combinación con la policía, pero también hay que hacer tiempo extra, ministro, por ejemplo, para el 21 de este mes, que está citado a la Asamblea Legislativa para una interpelación, un cuestionamiento por parte de los diputados sobre la situación que se diera el 9 de febrero. Me gustaría que habláramos un poco también más al respecto de este punto, aprovechando su visita esta mañana, ministro. Correcto, fíjese que la distribución de nuestro tiempo y cómo llevamos nosotros nuestras actividades es parte del liderazgo de cada quien. Yo me recuerdo haber cursado una asignatura en Estados Unidos que era management, diferente al liderazgo que había venido estudiando, y allí le hacían a uno un ejercicio del time logging, que uno comenzaba a notar, para efectos de ver qué errores comete uno, comenzaba a notar desde que se levanta hasta que se acuesta, qué actividades hizo. Las anotaba en un libro 72 horas y luego se los entregaba uno al catedrático. Y allí habían recomendaciones de cómo optimizar el tiempo, para que le quede más tiempo para poder hacer más actividades. Y eso es lo que nosotros hacemos, que hacemos una correcta distribución del tiempo para todo. Tenemos para la parte física, para leer, para trabajar. Y eso es lo que nos ha permitido estar en muchos sectores con lapsos de tiempo bastante cortos, porque llevamos un ordenamiento. Y eso es lo que se va a avecinar respecto al 21 de agosto. Lo que yo veo es que en este momento nosotros estamos atendiendo muchas actividades que son bien determinantes para el país. Vamos a asistir porque es un deber, es una obligación que tenemos los funcionarios de acudir a una interpelación cuando la Asamblea Legislativa así lo determine. ¿Qué pasó realmente el 9 de febrero, ministro? Porque una de las funciones que tiene el ministro de la Defensa es asesorar al comandante general, que en este caso es el presidente de la República. ¿Por qué se tomó la decisión de llevar al ejército esa vez a la Asamblea, que prácticamente pues los diputados lo han tomado como que era un poder absoluto que quería el presidente en ese momento? Fíjese que respetando la misma decisión que ha tenido la Asamblea Legislativa de interpelarme el día 21 de agosto, ese día voy a explicar y voy a contestar todas las preguntas que tengan respecto a ese tema en la Asamblea, porque ellos también han estado respetando y esperando el tiempo para que allí, ante los ojos de toda la población salvadoreña, se puedan contestar las preguntas que han hecho. Pero yo aquí lo que menciono es que hay tantas actividades vitales para el Estado en este momento, en los cuales no solo la Fuerza Armada, sino otras instituciones estamos participando en un 100%, y que actividades como estas nos hacen hacer un espacio para algo que tal vez es más importante en ese momento. Pero de igual manera vamos a concurrir. Usted ve cómo a este día
está tan elevada la cantidad de contagios por el coronavirus. La participación de la Fuerza Armada en la lucha contra esta pandemia es bien vital. Ahora se están haciendo pruebas no solamente en los hospitales, sino que se está saliendo. Este día me parece que es en Usulután, y en esos lugares estamos nosotros todos los días ayudando en el orden, a mantener la distancia social. Usted ve, es una cantidad de efectivos que tenemos ahí, pero si vemos el despliegue territorial que tenemos como institución, y para ese despliegue que es en todo el territorio, tenemos el Comando Zumpul, que es el que cuida nuestras fronteras, en 187 puntos fronterizos no habilitados. Toda la operatividad de eso, todo las estrategias, cómo se va a estar cumpliendo, obviamente son las que requieren el tiempo de nosotros los funcionarios para poder satisfacer todas las necesidades que nos requieren. ¿Cómo va el proceso, ministro? ¿Cómo va el proceso de seleccionar o de buscar toda esta información que ha solicitado el Instituto de Acceso a la Información Pública de las intervenciones militares que tuvo el Ejército en la época de la guerra en el sector de la Universidad de El Salvador? ¿Cómo va este proceso, ministro? Bueno, respecto a ese tema, el día de ayer recibimos ya oficialmente la notificación del Instituto de Acceso a la Información Pública, en la cual nos ordena y nos da 50 días para que entreguemos alguna información que están pidiendo ahí. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Es que en años anteriores, específicamente en el año 2016, la universidad hizo una petición de alguna información al Ministerio de la Defensa. El Ministerio de la Defensa le contestó, hubo una insatisfacción de parte de la universidad y recurrió al Instituto de Acceso a la Información Pública a pedirle más información al respecto. Se les contestó, todavía no era yo el ministro, le contestaron y luego han vuelto a pedir la información, y tenemos 50 días para hacer la búsqueda y hacer otra búsqueda más. Ya con nuestra administración podría ser que encontremos algo más de lo que ya se ha entregado, y en eso consiste este evento que se está por presentando. Vamos a seguir buscando, tenemos la voluntad. El señor presidente de la República siempre nos dijo que había que cumplir con todas las leyes, y vamos a cumplir con la búsqueda de esa información que nos están pidiendo y entregarla en el tiempo que ha sido solicitada. Bueno, el sistema que se ha implementado para brindar seguridad en este momento que estamos viviendo de una emergencia pues a nivel nacional, los puntos ciegos fronterizos, que ha sido bien específico desde un inicio el presidente de la República, ha habido, digamos, algunas capturas o hechos que hayan llamado la atención, sobre todo en estos puntos ciegos que se conocen de la frontera, ministro? Eso sí es afirmativo. Fíjese que durante el periodo en que estaban las cuarentenas, los resultados del Comando Zumpul fueron muy determinantes, porque evitaron que una cantidad grande de personas no ingresaran al país sin pasar por los controles sanitarios. Y sí era a diario la cantidad de personas que intentaba cruzar el territorio nacional sin pasar por esos controles, los cuales se entregaban a las autoridades correspondientes para que ellos hicieran cumplir el protocolo. Pero adicionalmente a eso, está dando resultados porque se han hecho incautaciones de droga, especialmente marihuana y crack, cantidades bastante significativas. También bastante contrabando, mucho contrabando de cigarros y otros productos que tratan de ingresar al país sin pasar por todos los controles. Los resultados, fíjese que han sido 402 personas las que se ha evitado que ingresen al país sin pasar por los controles oficialmente establecidos. Eso es algo bien significativo para nosotros, porque, como les repito, muchos de ellos en su momento
pudieron haber estado contagiados. De hecho se supo que parte de los primeros que salieron contagiados ingresaron no ingresaron por los aeropuertos, por las fronteras, por los puestos aduanales establecidos. Pero también hay de ellos 294 salvadoreños que intentaron ingresar, 67 hondureños, tenemos 14 nicaragüenses, 23 guatemaltecos, un beliceño, un mexicano, un francés y un italiano que trataron de ingresar por los puntos esos no habilitados. ¿Cuáles son los otros resultados del Comando Zumpul? Se han incautado 177 libras de marihuana, cocaína, 23 gramos de cocaína, también 22 plantas de marihuana, 662 gramos de crack, se ha incautado dinero, $17.314 también, en contrabando de mercaderías en sí, son 283.000, casi $284.000. Todo esto se ha incautado. Adicionalmente, cuando comenzábamos con la emergencia, la Fuerza Naval también incautó 219 kilogramos de cocaína, valorados en $5.4 millones. Estos son los resultados de este plan, porque cuidamos con ellos las tres fronteras, ¿verdad? La parte, los tres ambientes, digamos, las fronteras marítimas, tanto con Guatemala, en la parte occidental, como en la parte del Golfo de Fonseca, al interior del Golfo, con Honduras, y en el Océano Pacífico con Nicaragua. También las custodiamos y extendemos esos patrullajes a las 200 millas de nuestro mar territorial. ¿Se auxilian, ministro, de tecnología como para poder vigilar estos puntos? Digo, drones, cámaras térmicas o algo por el estilo, como para que sea más efectivo todavía estos controles. Pues eso es lo que nosotros estábamos pidiendo en la fase 3 del Plan Control Territorial, que es modernización, porque todo esto lo hacemos con métodos todavía antiguos, pues, que es el tradicional. Se necesita esa tecnología, incluso para patrullar todo este territorio, la frontera. Hay unos lugares bien inaccesibles en los cuales se necesitan vehículos que tengan la capacidad 4x4 para poder ingresar a todos esos lugares. Hemos tenido casos en los cuales las personas que vienen ingresando al país, al ver la presencia de la Fuerza Armada, se da la fuga y el soldado no tiene vehículos para poder hacer algo. Por eso es bien determinante ese dinero, porque eso es lo que incluía, esa tecnología, para poder ser más eficiente, porque extendimos de 141 puntos no habilitados a 187. O sea, quiere decir que antes de eso había esa otra cantidad de pasos no habilitados que solo hacíamos presencia momentánea, porque hacíamos patrullaje, pero luego nos regresamos a los puntos donde estábamos de manera permanente. Y en los momentos en que nos retirábamos, que se retira la tropa, quedan desprotegidos. ¿Por qué? Porque no hay una tecnología que nos permita mantener esa vigilancia 24 horas. Se extendió a 187, pero aún así hay lugares que todavía quedan solos, porque he andado en todos los pasos fronterizos no habilitados y hacemos patrullajes con la tropa a lugares que me dicen, miren, allá, a ese otro lugar, solo hacemos patrullaje, porque no tenemos la capacidad de estar también en ese lugar. No podríamos estar cubriendo cada punto. Y eso se lograría solventar si tuviéramos esa tecnología tan básica y necesaria para hacer más eficiente la protección de nuestro territorio. Bueno, necesito ir a la primera pausa, ministro. Son ya las 6:59 minutos. Invitarle a los amigos televidentes, ahí están nuestras redes sociales, para que puedan hacer uso de ellas, poner pequeños tweets y poderlos compartir con cada uno de los invitados en este día martes. Ya regresamos, no nos cambien. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Continuamos conversando esta mañana de martes con el ministro de la Defensa, René Monroy, y vamos a hablar un poco también de la situación que se dio del reclutamiento en el mes de marzo, cuando empezábamos prácticamente con la pandemia. Ministro, ¿cómo fue ese proceso? Tengo entendido de que hace poco fue la graduación de este grupo de reclutas en plena emergencia. Sería la primera histórica prácticamente esta promoción. Correcto. Bueno, aquí había, nosotros sabíamos que necesitábamos ir formando más recursos que viniera a reforzar todos los planes que se están ejecutando, porque advertíamos que no iba a finalizar tan rápido esto de la pandemia, todas las redes, toda la información que se tenía al respecto, que esto iba a perdurar por más tiempo. Y tomar la decisión de hacer un reclutamiento en marzo, cuando las pruebas que se tenían, la cantidad de pruebas que se tenían a esa fecha para coronavirus eran pocas y las necesitaba la población, fue una decisión bastante difícil que tomar. Se conversó con los aspirantes a que si estaban dispuestos a someterse a una cuarentena de 30 días, ellos aceptaron, pasaron 30 días solamente en la cuarentena para luego iniciar todo el adiestramiento. Y no tuvimos ningún caso en los primeros 30 días, todos salieron sin ningún problema de coronavirus. Luego comenzamos el adiestramiento y eran más de 500 elementos. Se graduaron 438, pero eran más de 500 elementos. Y lo que nosotros pensábamos es que si había una persona que se contagiara, y como ellos viven en lugares comunes, sabíamos que si se contagiaba uno, se iban a contagiar más de 500 personas. Y eso era un riesgo, porque hubiera sido algo muy lamentable, pues, que en el país se contagiara tantas personas al mismo tiempo. Pero adicional a tomar la decisión, preparamos las condiciones para que todo fuera de la manera más segura. Y gracias a Dios, el viernes de la semana pasada clausuramos ya el par 15, se graduaron 438, entre ellos 49 valientes mujeres que tomaron la decisión de ingresar a la Fuerza Armada, y eso ha venido a inyectar más personal, a rejuvenecer, dijéramos, la institución para todas las tareas que nosotros tenemos. Y fíjese que aquí nosotros vemos que una cuarentena estricta da resultados. Tuvimos cero contagiados y salieron la cantidad que entró sano, salieron sanos de ese adiestramiento porque estuvieron sometidos a ese proceso. Y ahora ya contamos con más elementos para poder seguir cumpliendo las diversas funciones que nos encomiendan. Bueno, y entre esas otras funciones, el caso de las langostas voladoras, ¿cómo ha estado la situación, ministro? ¿Cómo ha visto usted la evolución que ha tenido esta langosta, o se ha estado atendiendo el problema de manera oportuna para evitar algo lo que sucedió en Guatemala con los cultivos? Correcto, no, han habido bastantes intervenciones del Ministerio de Agricultura, andamos con ellos, tenemos más de 1000 hombres trabajando de la mano con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se han estado buscando brotes de langosta, han habido varios lugares donde se ha intervenido, que se ha estado fumigando. Si no se hubiera tomado esta decisión a tiempo, la situación acá fuera grave. Ya hubo en el 2018 un rebrote de esta langosta que destruyó 800 manzanas en el área de Tecoluca. Y si nosotros, y eso nadie dijo nada, todo quedó así en el olvido, como que fue algo accidental, pero si nosotros no hubiéramos actuado a tiempo, la situación sería todavía más caótica para los agricultores. Y en un principio comenzaron a decir que de igual manera se era alarmista, que se estaba queriendo hacer de este tema, de este problema de la langosta, agarrarlo para otros fines, pero los hechos demuestran que sí era necesario actuar
Y era bien lógico, porque nosotros normalmente las tormentas, los temporales casi siempre se reciben allí por el mes de septiembre. Y ahora ya supimos en mayo vinieron la tormenta Amanda y Cristóbal, que vinieron a dejar esa cantidad de humedad antes del tiempo. Y eso es lo que hizo más propicio que se pudiera proliferar esta langosta. Se han estado en todo el territorio nacional haciendo monitoreos. El fin de semana en la isla de Mianguera se fue a revisar, que decían que había unos rebrotes. Se toman las muestras en coordinación con el Ministerio de Agricultura, se entregan, ellos determinan si es o no es de la langosta, porque cuando está pequeña no se sabe, no se puede distinguir así nomás. Entonces ellos ya la llevan al laboratorio y luego determinan qué acciones tomar. Pero sí han habido fumigaciones en bastantes lugares en los cuales, de no haberlo hecho, ya tendríamos ese problema, saber de qué magnitud se hubiera hecho el problema acá en nuestro país. El recuento y la ayuda que tuvo la Fuerza Armada en las pasadas tormentas Amanda y Cristóbal, ¿cuál es la lectura que se tiene hasta este momento ya, ministro? De igual manera, fíjese que esto lo que viene a descubrir es la mala gestión que se hizo en gobiernos anteriores de toda la problemática esta de la mitigación de los desastres. Fíjese que cuando andamos nosotros repartiendo los paquetes alimentarios, llegamos a lugares que usted en la parte del frente, en la fachada, no detecta que atrás haya algún problema. Y a la gente le dice a uno, mire, vea cómo tengo yo el problema. Y en muchos sectores está bastante deteriorado esto. Y las tormentas vinieron a afectar más esta situación. En el caso de la Santa Lucía, las tuberías no tienen el diámetro adecuado para poder evacuar la cantidad de agua que está cayendo. Y por esa razón es que se inunda pero en corto tiempo. Y de eso lo que hay es que hay un dinero que está disponible para solucionar ese problema, pero que todavía no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa. Entonces, una vez que eso esté aprobado y se disponga de ese dinero, el señor ministro de Obras Públicas ya tiene la carpeta, tiene todo preparado para en ese punto específico poder solventarles de manera ya permanente ese problema. Y de igual manera encontramos en otros sectores, aquí la señora ministra de Vivienda determinó que la solución ya no era solamente colocarle láminas o ir a reparar las casas donde habían sucedido los problemas. Por ejemplo, en la comunidad de Nuevo Israel, eso va a seguir sucediendo, que cuando hayan lluvias fuertes va a subir el nivel del agua y va a pasar generando todos los problemas. Entonces, la solución que ella ha tomado es reubicar esas personas, hacerles viviendas dignas, y ya tienen el proyecto para que puedan irse a vivir a un lugar seguro y no estar lamentando cada vez que llueve pérdidas humanas o estar con esa incertidumbre. Da pena el hecho de llegar a una casa y ver que todas las pertenencias de las personas se destruyeron, se perdieron. Nosotros en la colonia Santa Lucía entramos a algunas habitaciones que no podían ni siquiera abrir la puerta porque había sobrepasado. Y al interior veíamos que andaban flotando refrigeradoras, cocinas y todos sus enseres flotando. O sea, lo que les ha costado tanto tiempo hacer se pierde en un par de minutos. Y eso va a seguir sucediendo si las soluciones no son de manera profesionales, sin estar pensando en corrupción, sino que emplear todos los recursos para lo que están destinados. Así es que nos sirvió bastante para hacer una radiografía real de cuál es la situación de la vulnerabilidad que hay en nuestro país. Bueno, hemos visto también a la Fuerza Armada últimamente hasta en incendios, ministro. El más reciente incendio que se tuvo también en la ex fábrica de baterías. ¿Cómo estuvo la situación ahí? Sí, bueno, nosotros, el mismo despliegue territorial nos permite concurrir de manera rápida a muchos lugares del país, y
cuando supimos de que había un incendio, el comandante que tiene el área de responsabilidad en ese sector, de inmediatamente concurrió para tomar las primeras medidas, que son aislar, ¿ya? Evitar que vayan personas, se acerquen al lugar, todo esto coordinado con Protección Civil, con la Policía Nacional Civil también, y esa es la primera medida. Luego llegamos, nosotros tenemos algún equipo para guerra química, biológica y radiológica que permite poder ingresar a lugares donde haya sustancias químicas. Entonces, haciendo uso de ese equipo que tenemos, nos hicimos presentes también al lugar con el equipo de Protección Civil para evaluar la situación y tomar decisiones como el cerco sanitario que se ha decretado en ese sector el día de ayer ya por el ministro de Salud, y también la decisión que tomó Protección Civil de decretar alerta roja ese día, a ese momento, por lo que estaba sucediendo. Anduvimos personalmente con el señor ministro de Gobernación evaluando la zona y se determinó que era necesario evacuar a las personas que estaban en un radio menor a los 500 metros de donde estaba el epicentro del incendio. Y eso es lo que estuvimos haciendo. La cantidad de personas que se evacuaron, las familias determinaron que mejor se iban a ir donde algunos parientes, otros amigos que estaban fuera del perímetro de los 500 metros, y nosotros les dimos el acompañamiento, el transporte para llevarlos, y montamos un cordón de seguridad con la Fuerza Armada, porque lo que más siente la gente es dejar sus pertenencias, porque se las van a robar. Y nosotros les garantizamos que no iba a pasar eso, porque íbamos a dejar la seguridad permanente. Otras personas que decían, bueno, las pertenencias al final les echamos llave, pero tienen animalitos, y decían, los quieren como que si fueran personas. Y todos esos arraigos a veces hacen más difícil que la gente pueda abandonar los lugares, pero sí nos estuvieron colaborando y se evacuó. El día de ayer llegó también ya el Ministerio de Medio Ambiente a hacer mediciones de contaminación. No sé los resultados, no sé si ya estarán, para determinar el grado de contaminación que hay, y también el Ministerio de Salud, que llegó el mismo día, anduvo con nosotros también el ministro de Salud, y han estado tomando pruebas de sangre para ver si no hay gente que se haya contaminado con eso y darles el tratamiento adecuado. Bueno, muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo, ministro. Agradecer su presencia esta mañana para haber discutido y dialogado diferentes temáticas siempre de interés para la población. No, gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan de informarle a nuestra población cuáles son las actividades que está realizando el gobierno y en cuáles de ellas la Fuerza Armada tiene una participación directa. Vamos a ir a la pausa comercial. Cuando regresemos en el segundo segmento de la entrevista, voy a estar conversando con el doctor Benjamín Cuellar. Él es el director ejecutivo de Víctimas Demandantes. Ya regresamos, no nos cambie. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos ya en este segundo segmento de la entrevista y bueno, vamos a platicar, como se los adelantaba, al doctor Benjamín Cuellar. Él es el director ejecutivo de Víctimas Demandantes y que desde que ha estado trabajando en el IDUCA ha venido con el proceso también de la deuda que se tiene de la masacre de los jesuitas, la violación de derechos humanos durante el conflicto armado. De estos y otros temas son los que vamos a estar conversando vía Skype. También hacerles la invitación a los amigos televidentes de que sean partícipes de este diálogo. Como les repito, ahí están las redes sociales en Twitter para que puedan ustedes formar parte, @diálogo21, @Neto López Radio. Y por supuesto, pues vamos a tener diferentes temáticas que vamos a estar abordando esta mañana de martes. No sé si ya tenemos listo al doctor Cuellar vía Skype.
Buenos días, doctor, gracias por su tiempo. Buenos días, Osvaldo, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a aprovechar para hablar un poco cómo va este proceso en España. Sabemos que ya declaró usted como testigo en esta situación y a pesar de que fueron muchas las personas que se vieron involucradas en un primer momento, 6 militares y un expresidente como es el presidente Alfredo Cristiani, pues solamente al coronel Inocente Montano es el que se ha llevado de momento pues al banquillo de los acusados. ¿Cómo ha visto este proceso, doctor, que se va desarrollando en la Audiencia Nacional en España? Bueno, previo a responderle, con todo respeto, le aclaraba a su productor que no soy doctor, primero, que en Vidas no hay dirección ejecutiva, sino que es una agrupación de víctimas que están demandando verdad y justicia por sus casos. Y esto es lo más importante, ¿verdad? Y no es culpa suya, Osvaldo, pero se habla siempre del caso jesuitas. Y yo reivindico siempre que Julia Elba Ramos y su hija Celina Ramos no eran jesuitas ni eran españolas. Entonces, yo sí creo que es importante que la sociedad conozca esto, porque estas dos víctimas, mujeres, trabajadoras, de escasos recursos, son el símbolo para mí de ese pueblo que sigue reclamando justicia después de tantos años. ¿Cómo está el caso allá? Mire, usted mencionaba a 6 militares y al expresidente Alfredo Cristiani. Los 6 militares que están siendo procesados, que demandamos cuando yo trabajé en el IDUCA, fui director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA durante 22 años, los 6 militares de esos los demandamos acá en marzo, a finales de marzo del 2000, del año 2000. Esperamos que pasaran las elecciones de ese año y el aniversario de Monseñor Romero para que después de la publicación del informe de fondo de la Comisión Interamericana en diciembre de 1999, con más fuerza denunciáramos en la Fiscalía para que ésta judicializara el caso de la autoría intelectual. La autoría mediata eran los 6 militares, o sea, no fueron ellos los que los mataron, pero ellos dieron la orden, o sea, que eran los autores imprescindibles. La tropa que entró pudo haber sido esa o pudo haber sido otra, la que entró a la UCA, pero los que dieron la orden, ¿verdad?, aunque no los mataron, si no hubieran estado ellos, o sea, si no hubieran dado la orden ellos, eso no hubiera ocurrido. Y el presidente Cristiani lo denunciamos por omisión de los asesinatos. Y por encubrimiento. Entonces, allá en España, de esos 7, Cristiani y los militares, están siendo procesados, bueno, fueron denunciados 5 de ellos, perdón, los 6, pero el coronel en la época, René Emilio Ponce, ya falleció. Entonces él ya no es sujeto de persecución penal. Y Cristiani, aunque iba incluido en la demanda en España, en la querella en España, el juez decidió sacarlo de la querella y solo dejar puros militares. Cristiani era el único civil que iba incluido. Y ahora ya estamos en la etapa de la espera del veredicto. Lo que sucedió hace unas semanas fue el juicio oral. Antes se había desarrollado la instrucción, o sea, la investigación, etc. Y ahora ya pasó el juicio oral y estamos esperando el veredicto que, según tengo entendido, va a ser emitido o conocido públicamente a principios de septiembre, o sea, dentro de un mes. ¿Cómo ve usted que vaya a hacer ese veredicto? ¿Tiene esperanza que se pueda hacer justicia con este caso? Y las 2 colaboradoras, tal vez como estaba mencionando, que lo que decía, ver esas 2 imágenes que quedan en la mente de la población, madre e hijas abrazadas, y sí, en una época que fue bastante cruel, la ofensiva hasta el tope, como le denominó, y que hubo varios elementos ahí que se trató de ocultar en un primer momento esta masacre. Habían rótulos, como que se había simulado un enfrentamiento ahí como para poder decir el FMLN fue, o el ejército pues desvincularse. ¿Cómo ve todos estos factores que circundan este caso, doctor? Sí, bueno,
comenzando por cómo veo yo, cómo estoy, qué espero de ese veredicto. Mire, yo creo que francamente se va a hacer justicia en el caso del coronel Inocente Montano, o sea, justicia penal. Porque hay 4 tipos de impunidades contra las que nosotros hemos luchado desde siempre. La impunidad penal o judicial, ¿verdad?, que es la que se está debatiendo allá en España, en la Audiencia Nacional de España, para superarla con un fallo condenatorio contra Montano, que significaría, ¿verdad?, no una sentencia penal condenatoria para el resto de acusados, pero sí impactaría en las otras impunidades que le voy a mencionar. Hay también impunidad histórica, o sea, ya estos que serían condenados para la historia allá en España, junto con Montano, no van a ser los héroes del país, ¿verdad? No van a pasar a la historia del país como sus héroes. Hay una impunidad moral. Entonces, estos no pueden ser referentes morales del Salvador, y hay una impunidad política. O sea, no deberían aspirar a cargos políticos en cualquier institución estatal que sea de elección popular, porque ni también designados como funcionarios, porque, insisto, la impunidad histórica, política y moral será superada, y estos van a ser condenados desde esas perspectivas. Entonces, el fallo, yo creo que, mire, francamente, el coronel Orlando Inocente, de nombre digo yo, Montano, pudo no haber declarado, ¿verdad? No haber contestado, se negó a contestar preguntas de la acusación particular y de la fiscalía, de las acusaciones particulares y de la fiscalía, pero sí le respondió a su defensor y se echó de cabeza. De verdad, yo creo que, como dice el dicho, por persinarse se arañó, porque mintió. Una de las mentiras más burdas es decir que John Sobrino entrenaba a niños para la guerrilla, ¿verdad? Y que habían fotos de John Sobrino con un fusil. Esa foto es de John Cortina cuando ya había terminado la guerra, el día que se firmó la paz, o en esos días que estaban contentos, ¿verdad? Y alguien le prestó un fusil y le tomaron la foto. Pero ni John Sobrino ni John Cortina, jesuitas nacidos en España pero nacionalizados en El Salvador, fueron ni por cerca guerrilleros y mucho menos instructores de la guerrilla para niños. Entonces, y así varias mentiras. Dijo que la Tandona era un movimiento social, por favor. Entonces yo creo que francamente el peso de la prueba y de ya sea testimonial y documental que se presentó por parte de la acusación particular y de la Fiscalía española es suficiente para darnos la seguridad de que sí, la condena viene la condena. Bueno, han pasado ya casi 31 años, doctor, y todavía pues no se ha conocido realmente una verdadera realidad de los hechos que sucedieron ese día, esa madrugada del 16 de noviembre de 1989. Incluso los 22 años que usted estuvo al frente del IDUCA, luchó constantemente. Han pasado varios gobiernos de diferentes ideologías partidarias y usted lo ha dicho, ha sido los gobiernos, incluso hasta del actual presidente Nayib Bukele, que no hay voluntad para que se esclarezca toda esta situación. Mire, Osvaldo, yo creo que sí se lograron cosas. La cosa es que no se difunden o se boicotea su difusión. Pero, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Nosotros, como le comentaba anteriormente, en marzo del 2000, finales de marzo del 2000, presentamos la denuncia en la Fiscalía contra estos 6 militares, el alto mando y otros más, y con Cristiani, que es el comandante general de la Fuerza Armada, o sea, también miembro del alto mando o la cabeza del alto mando. Y ahí logramos, a pesar de los pesares, con un fiscal como Belisario Artiga, que primero nos dijo que no podía presentar
la denuncia en los tribunales, porque tenían que esperar, según él, a que la Sala de lo Constitucional resolviera una demanda de inconstitucionalidad de la ley de amnistía de 1993, cosa que no era cierto. Él podía investigar y presentar el requerimiento en el tribunal. Después, Belisario Artiga, esto es como parte de lo burdo que fueron los intentos por seguir encubriendo a estos responsables de tal masacre. Según Belisario Artiga, ya en septiembre la Sala de lo Constitucional resuelve que la amnistía del 93 es constitucional, pero que hay excepciones. Y el caso de la UCA entraba perfectamente dentro del par de excepciones que había señalado la Sala de lo Constitucional. Entonces seguimos presionando a Belisario Artiga, y este presentó un requerimiento, pero en el juzgado sexto de instrucción. O sea, porque él decía que como el juicio contra los supuestos autores materiales, que solo condenaron a 2 que no participaron en la masacre, el coronel Benavides y el teniente Yoshi Mendoza, que fue testigo allá en España, fue quizás el principal testigo de España. Entonces, después, como habían sido juzgados estos en el sexto de lo penal, que había desaparecido, él dijo que había que presentarle demanda, el requerimiento en el juzgado sexto de instrucción. El juez sexto de instrucción, ¿verdad?, inmediatamente lo rechazó el requerimiento, y casi hubiera sido para mí satisfactorio que públicamente le hubiera dicho: mire, y usted, que es fiscal general de la República, no conoce, no sabe que aquí no es donde tiene que presentarlo, sino en un juzgado de paz. Entonces, ahí nos dimos cuenta que Belisario Artiga lo presentó en ese tribunal, ¿verdad?, porque quería terminar diciendo, eso es lo que yo supongo, mi conclusión, terminan diciendo: miren, yo hice lo que pude, pero el juez de instrucción dijo que no lo admitía. Porque ese requerimiento que presentó Belisario Artiga, creo que fue en octubre del 2000, en ese requerimiento Belisario Artiga, como fiscal general, pedía la investigación, el juicio y la sanción a los 7 responsables que nosotros acusábamos. Doctor, necesito ir rápidamente a una pausa para que sigamos abordando esta temática, por favor. Le pido un poquito de paciencia. Son ya las 7:32 minutos. Vamos a ir a la pausa comercial. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Estamos conversando con el doctor Benjamín Cuéllar, director ejecutivo de Víctimas Demandantes. Vamos a retomar el tema, doctor, para que vayamos creando este contexto y seguir hablando de estas y otros temas también, que hay muchos otros casos de impunidad que dejó la guerra de nuestro país. Sí, le decía que el requerimiento que presentó Belisario Artiga, creo que en octubre del 2000, al juzgado sexto de instrucción, que no era el competente para tramitar ese requerimiento, Belisario Artiga pedía que se investigaran, que se acusaran y que se condenaran a los 7 responsables, incluido el presidente Cristiani, 6 militares más. Entonces, al regresárselo, nosotros seguimos presionando, y al final de cuentas terminó presentando otro requerimiento en el juzgado tercero de paz, pero ahí ya no pedía que se juzgaran, que se investigaran, juzgaran y condenaran, sino que pedía sobreseimiento definitivo, o sea, totalmente distinto a lo que pedía anteriormente, por la amnistía y por la prescripción. La juez, después de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, en septiembre del 2000, o sea, 10 meses antes,
en el 8 de diciembre, creo que el 12 de diciembre, resolvió en la audiencia inicial, o sea, no hubo juicio, no hubo proceso. En la audiencia inicial resolvió a favor de la petición de Belisario Artigas, que era, los sobreseyó definitivamente, pero no por amnistía. Dijo que no los amnistiaba, porque las dos excepciones que se habían planteado en la sentencia de la Sala de Constitución sobre la amnistía de 1993, pero que sí lo sobreseía definitivamente por la prescripción, porque habían pasado 10 años ya. Pero en el Código Procesal Penal existe un artículo en el cual se establece que el plazo de la prescripción o de la persecución penal puede interrumpirse cuando existe un impedimento para investigar, ya sea constitucional o legal. Entonces, ese impedimento era claramente la amnistía. De ahí en adelante nosotros recurrimos a las instancias superiores hasta llegar a la Sala de lo Constitucional, una demanda de amparo por negación de justicia. Y bueno, ahí terminó la etapa del proceso de encubrimiento judicial que se llevó adelante para proteger a estos imputados. Pero como usted bien decía, el encubrimiento en general empezó desde el mismo momento de la masacre, que ocurrió la masacre del 16 de noviembre de 1989 en la UCA. Con ese cartel fingieron un enfrentamiento armado, tiraron una luz de bengala, etcétera, etcétera. Y después, ya con la participación del presidente Cristiani, por eso nosotros lo denunciamos como anterior, con la participación del presidente Cristiani se creó una comisión presidencial que viajó a Estados Unidos, España y al Vaticano. Dentro de esta comisión presidencial iban militares, políticos, funcionarios y el monseñor Romeo Tobar Astorga, que creo que en ese entonces era presidente de la Conferencia Episcopal del Salvador. Y hay declaraciones de monseñor Tobar Astorga allá en el Vaticano, por un periódico italiano, diciendo que había sido el FMLN de una manera bastante burda. Entonces decía, miren, ¿a quién le convenía matar a los sacerdotes, ¿verdad? A Yacuría, perdón, a la guerrilla? A la guerrilla le convenía para echarle la culpa al ejército, como se le están echando. O sea, pero ese razonamiento no tiene sustento. Y después vino el intento de encubrimiento con la Comisión de Honor que se creó, la cual entregó, ¿verdad? O sentó en el banquillo de los acusados a 9 militares que iban de soldados hasta el coronel Benavides. Y ahí salieron condenados Benavides y Mendoza, el coronel y el teniente Mendoza. Usted mencionó una fotografía, una imagen realmente terrible de Julia Elba Ramos abrazando a su hija, tratando de cubrirle. Eso es lo que la impresión que da, ¿verdad? Y ametralladas, ¿verdad? Destrozadas. Pero se mira que el último acto de Julia Elba fue precisamente porque a ella la remataron cuando iban en retirada, oyeron gemidos y dieron la orden de que la remataran. O sea, no había que dejar testigos. Pero entonces el teniente Mendoza Vallecillos es condenado por la muerte de Celina Ramos, pero no por la de Julia Elba. Entonces ahí se da cuenta uno que será parte del encubrimiento, entregar a estos dos, ¿verdad? Uno que transmitió la orden, que fue el coronel Benavides, de la orden del Estado Mayor a la escuela militar, y el otro que no participó, que estuvo, pero no participó. Y lo acusan, lo condenan por la muerte de Celina y no por la muerte de la mamá. Entonces, a estos dos les habían dicho que ya se había acordado en el proceso de negociación del PPN y el gobierno salvadoreño de la época, ya se había acordado que lo iban a amnistiar. Entonces, nosotros tuviéramos un rato en la clase y ya iban a salir, como efectivamente ocurrió. Después de la amnistía de marzo de 1993, estos dos salieron libres. Entonces, esas es las etapas del encubrimiento, ¿verdad? Juicios fraudulentos,
comisiones, como les decía, para cubrir autores imprescindibles. La gente les dice intelectuales, yo les digo imprescindibles. Si no se dan esas órdenes, ¿verdad? La tropa no lo va a cumplir. ¿Quién habrá dado la orden, doctor? Bueno, el entonces presidente Alfredo Cristiani, en ese entonces estaba en el Estado Mayor, pero ¿será que los militares se curaron en salud, haciéndolo llegar al presidente ahí para decir, bueno, o todos en la mesa, o todos en la cama, o en el suelo, como se le dice en el dicho popular? Pero ¿cómo es la lectura que usted ve de este hecho, de que ahora se conoce que el presidente de ese entonces, Alfredo Cristiani, estaba en el Estado Mayor, doctor? Mire, yo comparto con usted eso de que a Cristiani lo llamaron al Estado Mayor para que estuviera presente en el Estado Mayor con su secretario privado de apellido Tona, Arturo Tona creo que era, para que estuviera allí en el momento en que ocurrieron los hechos en la UPA. Quedaba cerca la UPA del Estado Mayor, bueno, queda cerca del Estado Mayor. Entonces, lo que no está claro, ¿verdad? Y yo no creo que haya sido así, es que Cristiani haya estado en la reunión en la cual el coronel, entonces René Emilio Ponce, le dice al coronel Benavides, su compañero de tanda, de la tandona, le dice que hay que cortar cabezas, ¿verdad? Y Benavides, pues sí, dice la cabeza en mi zona, porque él lo habían nombrado jefe de un complejo militar de seguridad, complejo de seguridad, perdón, que abarcaba la UCA, el Estado Mayor, la colonia Arce de los militares y otros objetivos que la guerrilla podía o pensaban que podía atacar. Entonces, el coronel Ponce le dijo, después de que le dijo Benavides, la cabeza en mi zona, en mi complejo, es Ellacuría. Ustedes cuentan, eso es una de las versiones que he oído yo, que Ponce le respondió, hay que cortar cabezas, punto. Entonces, yo sí creo que la idea de los militares pertenecientes al alto mando, y particularmente Ponce, que era el líder de la tandona, era la mayor antigüedad, así le dicen al que mejor salía en la promoción, al mejor estudiante de la promoción en la escuela militar, su idea era que Cristiani estuviera ahí cuando ocurrieran los hechos, que se oyera el enfrentamiento fingido, para que le dijeran, como usted lo dijo, todos en el suelo, todos en la cama, pero también podría ser para decirle, mira, si nos echas de cabeza a nosotros, te vas con nosotros también, porque estuviste aquí cuando ocurrieron los hechos. Bueno, vamos a ir a una última pausa comercial, doctor. Cuando regresemos, me gustaría que habláramos un poco acerca de la orden que ha dado el Instituto de Acceso a la Información Pública al ministro de la Defensa, que busque esa información, esos archivos de la matanza del 75 de los estudiantes de la Universidad en la 25 Avenida Norte y las intervenciones militares en la Universidad de El Salvador. Esto cuando regresemos, doctor. De acuerdo. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, vamos a ver entonces cuál es su opinión al respecto de la demanda que está haciendo ahorita de esa información por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública. Es una demanda que vienen haciendo, qué bueno que la esté haciendo el instituto, pero también se vienen haciendo desde hace años por parte de las víctimas que exigen, saben que eso es fundamental, es vital para el esclarecimiento de los hechos, para conocer la verdad, para obtener justicia, reparación y para que se garantice que en el país no vuelvan a ocurrir hechos como los que sucedieron antes y durante la guerra. Entonces, qué bueno que el Instituto de Acceso a la Información Pública está exigiendo eso al Ministerio de la Defensa Nacional.
Ya vimos que, al igual que todos los gobiernos anteriores, en la posguerra, todo, sea Arena, FMLN y ahora se han negado a reconocer, ni siquiera entregar, a reconocer que existen esos archivos. Eso no es cierto. O sea, yo en la audiencia, tuvimos la primera audiencia de seguimiento que tuvimos con la Sala de lo Constitucional para el cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de amnistía, por parte demandante, yo lo planteé. O sea, siempre en una guerra, porque el viceministro del gobierno de Sánchez era el viceministro de la Defensa Nacional, decía que en plástico planificaban ahí las operaciones y después borraban lo que estaba en el plástico. No, por favor. Todos sabemos que los ejércitos, cuando están sumidos, inmersos en un conflicto armado, ya sea de carácter nacional o interno, siempre entregan partes de guerra de las operaciones. O sea, y esos partes de guerra tienen que existir. Yo recuerdo que el presidente Cristiani tuvo que devolver los originales de los acuerdos de paz, de los documentos que estaban firmados los acuerdos de paz. ¿Por qué? Porque se los había llevado como trofeo, ¿verdad? Como recuerdo, como quieran. Se los llevó a su casa. Entonces, algunos, si no muchos, de esos partes de guerra pueden estar también en casas de militares que participaron, fueron jefes de las operaciones bélicas en contra de la población, de la guerrilla y de la población también. Ahí está el caso de la masacre del Mozote. Mire, la masacre del Mozote, primero negaron su existencia, después reconocieron que había sido pero enfrentamiento entre la guerrilla y el ejército, y ahora niegan que hay en archivos. La Cámara Baja de Estados Unidos le acaba de pedir al secretario de Estado, el jefe del Pentágono, que entreguen toda la información que ellos tienen sobre la justicia salvadoreña, sobre la masacre de Mozote. Entonces, hay un montón de cosas que se puede incluso reconstruir oralmente esa historia. O sea, puede el comandante general de la Fuerza Armada, más allá de mandar a borrar un nombre en un muro de un perpetrador responsable de la masacre del Mozote, que yo no sé si habrá seguido el proceso administrativo para quitarle realmente el nombre del teniente coronel, creo que era Domingo Monterrosa, no solamente pintar el muro. Entonces, más allá de eso y de invitar a comer a la casa presidencial, yo creo que es importante que, por ejemplo, impulse un proceso en la Fuerza Armada y también para fuerzas instrumentos, en las cuales, guardando alguna confidencialidad, la gente que ya siente que está a punto de dejar este mundo, ¿verdad?, y no quiere ser ese cargo, puedan contar qué fue lo que ocurrió realmente. O sea, hay formas de conseguir esa información, pero no hay voluntad, porque la gente habla de voluntad política, pero todos los políticos siempre declaran: yo estoy dispuesto a combatir la impunidad y la inseguridad, esto y lo otro. Eso se llama voluntad mediática, pero la valentía para tocar lo intocable, eso es lo que ha faltado en este país. ¿Será falta de voluntad o será también de que muchos de estos archivos ya no existan? Porque, como decía, bueno, cuando se andaban buscando los acuerdos de paz, el original, estaban en la biblioteca personal del expresidente Alfredo Cristiani. Incluso, Rodolfo Parker, usted mencionaba que algunas pruebas se quisieron desaparecer por ahí en el caso jesuitas, otras declaraciones. ¿Es falta de voluntad o es que estos archivos realmente ya no existirán, doctor Cuellar? No, mire, yo lo decía, Osvaldo, o sea, es falta de valentía para no tocar lo intocable, y lo intocable en este país sigue siendo la Fuerza Armada, los militares, que cada vez les están dando más poder, y andan en todo, ¿verdad? Eso es darles poder, tenerles, posicionarlos políticamente frente a la población como los que van a salvar a la patria. Antes decían los militares que ellos, ¿verdad?, eran la reserva moral del Salvador. Entonces, vamos camino a eso. Entonces, yo creo que insisto, es valentía para no tocar eso que es intocable, que ha sido siempre y sigue siendo intocable.
Entonces, por eso yo decía, si se lo llevaron como recuerdo, ¿verdad? Hay que investigar, hay que rastrear, ¿verdad? Saber quiénes fueron los jefes de determinada operación, ¿verdad? Buscar primero en los archivos del Estado Mayor, si no aparecen ahí, pero buscarlos realmente, no solo decir que los vamos a buscar nosotros, ¿verdad? Los militares. Pues sí, obviamente van a decir que no, pero que no están, sino que sea el Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿verdad? Y si es posible, las víctimas que demandan justicia en sus casos, buscarlos realmente en los archivos. Si no se encuentran de esa manera, es porque se los han llevado, ¿verdad? Podrán haber destruido algunos, pero mire, el vecino país, Guatemala, o sea, sin querer, por accidente, encontraron lo que ahora es el Archivo Nacional el Archivo de la Policía Nacional. Y hay kilómetros y kilómetros, así literalmente, de documentos que fueron encontrados y que han servido para esclarecer muchos de los casos que se han demandado en el vecino país. Entonces, eso ocurre en todos los países, sobre todo en América Latina. Hay documentos, hay información, hay información que se puede y se debe entregar a las víctimas. Pero falta valentía para tocar, ¿verdad? Como le dije, lo intocable, a los militares. Hace 4 meses se los impidieron cuando iba al Instituto de Acceso, incluso hasta drones utilizaron para poder monitorear la situación y decir, bueno, miren, vinieron a invadirnos acá y querían esta información a la fuerza, aquí están las imágenes. Usaron drones, ahí están las imágenes, pero al final pues como que hay ese recelo de que aquí no entra nadie, no ve nadie de los archivos, a pesar de que es una demanda que se está haciendo de esta documentación. Bueno, ya para ir concluyendo con la entrevista, me gustaría que hiciéramos como una comparación del proceso que se está viviendo en la Audiencia Nacional de España con el proceso que se está llevando acá en nuestro país, porque de ser encontrado culpable el coronel Inocente Montano, tendría que venir acá a El Salvador a cumplir la pena. ¿Cómo ha visto este proceso? Si realmente la justicia salvadoreña se compara en algo o dista de la realidad del proceso que se está llevando allá en la Audiencia Nacional de España, doctor. Solo rápidamente, mire, si no, eso que usted mencionó de los drones y de no dejarlos entrar, si no existieran archivos, ¿por qué se niegan a que entren? ¿Y por qué los acosan con drones? O sea, hay archivos, pero no quieren que entren porque los van a encontrar. Entonces, eso es de sentido común. Mire, en España, el coronel Orlando Inocente Montano va a cumplir su condena allá, ¿verdad? Nosotros, como le dije, denunciamos en el 2000 en la Fiscalía ese caso y se tuvo una audiencia inicial en diciembre del mismo año, que ya le comenté, fraudulenta, pero ya en la Corte Suprema, en la Corte Suprema de Justicia ya se declaró nula esa audiencia. Eso es lo que entiendo yo, porque yo ya no estoy allá en la UCA, y el proceso va a seguir acá. Entonces, cuando hace 16 años comenzamos a platicar esto con Almudena Bernabeu, una abogada española de la acusación particular, la más mediática, obviamente, lo empezamos a platicar esto era porque aquí se habían cerrado todas las puertas. Ya habíamos acudido hasta la Sala de lo Constitucional, como se lo planteé, y nos rechazaron la demanda de amparo. Entonces, cerradas todas las puertas acá, nosotros decidimos presentar la querella allá en España, que lo hicimos en el 2008, pero siempre con la idea de que eso impactara dentro del país. O sea, una justicia dormida, hacerla que despertara, o una justicia secuestrada, liberarla. Eso es lo que nos planteamos. Y por eso esperamos que esa condena sea como, yo la comparo como ocurrió en Chile. Yo una vez platicando con una colega chilena que ya falleció, Sola Serra, le decía, bueno, cuando habían capturado al paciente inglés allá en Londres, así le decían en Chile a Pinochet cuando lo capturaron, yo le decía, bueno, que bueno, y entonces ella me dijo, mira, me dijo, ustedes tienen que trabajar desde las víctimas o como víctimas, desplegando la imaginación, porque las víctimas es lo único que tenemos, la imaginación y la pasión.
O sea, Pinochet tenía todo, dinero, poder, etcétera, etcétera, pero nunca se imaginó que nosotros íbamos a llegar a lograr que lo capturara. Ya los acontecimientos posteriores ya lo sabemos, pero se logró eso que simbólicamente impactó. Roberto Garretó, otro abogado chileno que le acaban de entregar este año el Premio Nacional de Derechos Humanos en su país, me decía que cuando capturaron a Pinochet en Londres, los jueces de Chile se dieron cuenta que eran jueces y que podían proceder a juzgar a los criminales. Eso es lo que queremos nosotros con esto de España. Más allá de la sentencia condenatoria en España, queremos que eso impacte en el sistema interno de justicia salvadoreño, para que, como decía, de secuestrado pase a ser liberado o de dormido despierto. Esa es la idea. Bueno, quiero agradecer su espacio, su tiempo para poder discutir esta temática. Vamos a estar pendientes de lo que se pueda dar ya como una declaratoria para el mes de septiembre, en este caso de que muchas personas pues todavía siguen esperando justicia. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias también por habernos honrado con su preferencia. Son ya las 7:58. A continuación, arriba mi gente. Está de manteles largos Larisa. Ahí viene la celebración más adelante. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.